Y hemos venido a una coyuntura que acabamos de salir del CADE, que ha sido también por ese lado, esperando el CADE preelectoral, finalmente fueron solamente 2 candidatos. Esto también es para pensar, no solamente seguramente por el lado del CADE mismo, sino de qué cosas están pensando los candidatos que no van a aprovechar foros como este. Ahora a la vuelta de la esquina van a tener otra oportunidad con EDIRCOM, la conferencia de comunicación política que organiza el Instituto de Henry Rafael, que nos acompaña esta semana. Henry, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Enrique, y saludando los 75 años de Caretas. Ahorita vamos a hablar del EDIRCOM, pero precisamente porque el EDIRCOM va a ser un EDIRCOM que duda cabe electoral. El Instituto de Comunicación Política y Gobierno que diriges está al frente con el Colegio de Ingenieros, en fin, importantes instituciones, una universidad española. Pero, ¿cuál es este punto de partida? Comentar esta encuesta última de Ipsos, ¿no? Tenías un López Aliaga con 14%, ahora tienes un López Aliaga de 9%. Y casi todo el resto de 2%, y una Keiko de 8%. O sea, es una cosa que uno lo ve y dice, esto, siempre decimos, esto está para cualquiera, pero esto está realmente para cualquiera, incluso para los que no están en esa foto. ¿Cómo observas tú la encuesta desde tu experiencia de estratega y consultor? Yo diría que incluso está más para los que no están en esta foto. De acuerdo. O sea, en primer lugar, vivimos, no es una crítica a las encuestas porque no es un problema de las encuestas, sino es que eventualmente las encuestas en el mundo en general no están logrando poder identificar con claridad o identificar con tanto anticipación cuál va a ser la foto final. Y eso está respondido por algo que ya hemos hablado muchas veces, pero después quizás vamos a adecuarlo a la realidad, que es las elecciones hoy son emocionales, con lo cual las emociones nosotros no podemos imaginar qué emoción vamos a tener en marzo o en abril, ya cuando son la fecha de la campaña. Entonces, de alguna otra forma, ese componente cada vez más alto y mayoritario en el momento de la elección y de la decisión de una elección es el que se hace evidente cuando ves encuestas que te están votando probablemente o el reconocimiento del candidato o el reconocimiento de las personas o el conocimiento de la campaña, pero no necesariamente el valor de la intención del voto. Y es por eso que creo que efectivamente la campaña está muy abierta, como para creer que el que es primero, o que para creer que aquel que no está en la foto no puede estar en la foto. A partir de allí ya empiezan otras variables. El variable, lo que es la estrategia. Una campaña de este tipo que tiene solo 4 meses para poder desarrollarla, diciembre, enero, febrero y marzo. Luego de la oficialización de las Luego de la candidaturas. oficialización, bueno, y eso, porque la oficialización en sí por parte del jurado es en marzo. Sí, claro. Pero digamos, las campañas, digamos, en la 30 de noviembre, elecciones primarias, y empieza la campaña presidencial en diciembre ya con todos los candidatos, por lo menos ya no debe haber a esas alturas ningún precandidato. Y en ese esquema, EDIRCOM termina siendo el kick-off espectacular para poder hablar ahora sí de candidatos fijos en cada partido. Ahorita tenemos candidatos que en algunos casos 3, 4, 5 candidatos, o como el caso del APRA, más de 15 candidatos. Sí, ahorita va a venir uno más tarde, pero resulta que ya es un exceso democrático. Es un exceso, ¿no? Pero, y te pongo el ejemplo de que cuando a veces te digo que hasta el APRA tiene opción a ganar, es que porque, de acuerdo a la experiencia que yo tengo en hacer campañas, para esta campaña en Perú se necesitan 3 elementos. Estrategia, operación y estructura. La estrategia es definitivamente la más importante porque cuando te dicen todos, incluyéndome yo, decimos, esta es una campaña emocional y hoy las campañas se logran con las emociones, lo primero que vas a tener es por el expertise o por la buena voluntad de las personas buscando generar emociones, buscando quién te hace reír, quién te hace renegar, quién te hace, no sé, quién te enamora, alguien que te genera emociones. El problema ya no es la generación de emociones, es cómo haces que esa emoción se traslade al voto. Y allí es donde viene el expertise. Hay un caso interesante ahí, que es por ejemplo el de Philip Butters. A mí me llama la atención, porque Philip, aparte como es, ¿no? expansivo y qué sé yo, va y viene, por ejemplo, a un espacio como este y dice, voy a tener tantos cientos de miles de... Y sí, y los tiene. O sea, es un fenómeno, digamos, de visibilidad. Y eso no se traduce en su intención de voto hasta ahora, ¿no? Es decir, allí
el tipo genera emociones, pero de repente no las adecuadas. Pero es que Mira, o el hecho de que te miren mucho no quiere decir que te vayan lo que pasa es que a votar. Yo no me preocuparía por hoy día tener intención de voto. Uh-huh. Porque así como te hablo de estrategia, estructura y operación, uh-huh, en la estrategia hay una subdivisión que se llama posicionamiento, enamoramiento y call to action o uh-huh, llamado al voto. Uh-huh. Entonces, cuando la campaña tú empiezas a llamar al voto, de inmediato probablemente no hay enamoramiento. Pero cuando tú tratas de tener una estructura, una metodología que primero es posiciones al candidato o a la candidata, uh-huh, luego enamoras con ese posicionamiento a tu electorado. Y ya eres conocido y al final pides el voto. Pides el voto. Entonces probablemente Philly Butters lo que está haciendo es una metodología de este nivel, uh-huh, en la cual él está asegurando el posicionamiento y el enamoramiento en el sector donde él quiera llegar. Ahora, y solamente para terminar, el tema de la estrategia primero es, no muchos saben cómo hacer que la emoción vaya a voto. Y segundo es cómo segmentas tu voto. ¿Por qué? Porque tenemos 38 campañas, uh-huh, corrígeme, uh-huh, si no son 39. Creo que son 39. Ya, campañas presidenciales, uh-huh, de las cuales todas van a buscar emociones. Todas van a buscar que esas emociones se conviertan en votos. El asunto está en que esos votos también están subsegmentados. Entonces, esta campaña está micropulverizada en la segmentación de votos. Y evidentemente el tema de redes sociales y de inteligencia artificial, que se va a tratar en EDIRCOM, va a jugar un papel importante. Pero ¿cómo se asume? Porque esa segmentación antes no era tan fenomenal, ¿no? Probablemente hablabas de mujeres, hombres, jóvenes, viejos, ¿no? Un poquito más, con más dinero, con menos dinero, pero más o menos ahí se terminaba. ¿Cómo se segmenta una campaña ahora? Desde el lado de la estrategia. La segmentación está gastada en gustos está basada en gustos y preferencias. Uh-huh. Y estos gustos y preferencias, porque es un valor emocional, lo que te hace es, por ejemplo, encontrar segmentos exclusivos de gente que le gustan los perros labradores, uh-huh, gente que le gustan los gatos siameses, gente, madres solteras con hijos de 2 a 5 años, que es distinto, madres solteras con hijos de 8 a 12, y que es distinto de madres solteras con hijos de 12 a 24. Uh-huh. Entonces la subsegmentación es más amplia, no es tan compleja, pero te ayuda a permitir capitalizar un voto específico, sostenerlo, fidelizarlo, y que ese sea el motor de tu crecimiento después en el lapso de la campaña. Uh-huh. Pero ni siquiera estamos hablando de segmentación, es la subsegmentación me va a ayudar a que mi estrategia digital de inteligencia artificial o mi manejo de emociones o mi narrativa finalmente, porque va a haber un discurso, puedan hacer que este subsegmento me sea sólido. ¿Por qué es el subsegmento importante? Porque ahora ya no necesito llegar a 20%, necesito llegar a 2% en enero. Uh-huh. Entonces, con 2% en enero no necesito llegar a millones, necesito llegar a un subsector y hacer que este comience a decir lo que tú dijiste al principio, comience a trasladar mi enamoramiento en el voto, que comience a decir yo sí voto por ti. Y te comienza a meter poco a poco en el pelotón. Ahora, tú dentro de esa segmentación, evidentemente, y con los estrategas, los consultores, que varios de ellos van a estar en EDIRCOM, vas escogiendo cuál es la audiencia a la que quieres llegar, porque evidentemente si está tan segmentado, uno no puede ir a esas candidaturas probablemente de masas del pasado, ya no son candidaturas, no es este Alan García, el gran discurso es, para todos, ya no todista ya no funciona. No va a funcionar, no. Y eso te obliga a limitarte, pero es un riesgo también, porque claro, si no lo haces, te fregaste. Es que ahí viene porque los universos son mucho más chiquitos. Por eso te digo que en esta campaña, yo sé que va a parecer el autobombo de los estrategas, pero es que si no logras tener un estratega que conozca los elementos hoy de una campaña moderna. Carlos Álvarez dice que no tiene asesores. No creo que nadie tiene ahorita, la verdad. Pero lo cierto está en que, por eso es que te hablaba de la segmentación y te hablaba del proceso de posicionamiento y enamoramiento, y en la subestructura te decía estrategia, pero de ahí vienen dos palabras claves, operación y estructura. ¿Por qué? Porque la operación y la estructura primero te va a permitir poder identificar dónde complementas tu comunicación digital con tu acción terrestre. Uh-huh. Y el Perú es un país, desde mi punto de vista, donde la operación terrestre todavía tiene un valor muy alto. ¿Cómo va a funcionar la operación terrestre? Porque queda claro que el tema de redes ahora sí va a ser lo más intenso, por supuesto que el 16, y qué duda cabe que el 21 incluso.
Claro, ¿no? pero en zonas donde hay bolsones electorales específicos que tú puedes fidelizar probablemente lo que necesitas es ir y hacer una operación terrestre de fidelización constante en esos territorios del Perú y de Lima. Ni siquiera hay, Perú, Lima no es todo digital. Hay zonas de Lima donde la gente es muy territorial y va a necesitar allí, por eso te digo, la estructura y la operación. Y ahí donde allí es donde los partidos tradicionales, vamos a llamarlo de una forma, o los partidos con mayor experiencia política tienen un poquito de ventaja. Porque tienen mayor estructura. Porque tienen maquinaria, lo que se llama maquinaria, operadores, etcétera, ¿no? Exacto, ¿no? Sí. En términos metodológicos, la estructura que te permite tener bases sólidas en distintas partes del Perú para que te puedan llevar la territorialidad de la estrategia. Alguien como Rafael López Aliaga es una candidatura que a mí me resulta interesante, más allá de las críticas que por supuesto se le puede hacer, porque es de los pocos candidatos de derecha que tiene un discurso marcadamente social, ¿no? Tiene cerros, ¿no? Lo que quería tener Castañeda, lo que en su momento, ¿no? Y es un tipo que te habla de duplicar los programas sociales, etcétera, etcétera, más allá de lo otro que él ha abrazado con fervor, que es el tema de la batalla cultural, ¿no? Yo sé que otros como Batter se están alejando de eso. No, uno no sabe. Altuve está saliendo a decirlo, ¿no? Se está queriendo centrar. Keiko Fujimori hasta ahora es un enigma cómo va a manejar esa campaña. Carlos Álvarez no está tanto en la batalla cultural como en la derecha populista, digamos, de mano dura, etcétera. La famosa batalla cultural, ¿no? ¿Va a pesar en el Perú? ¿Tú qué crees? Para mí eso se me hace sumamente interesante porque a veces pienso que se le asigna un peso desmesurado de repente para una sociedad como la nuestra. Sí, Claro, estás yendo a tu microsegmento, entiendo eso, ¿no? Eso es lo que te voy a decir. Ahora, pero para no irnos de Rafael López Aliaga, por ejemplo, Rafael López Aliaga es una candidatura muy interesante, primero porque en teoría, digamos, las candidaturas son las personas y el personaje, ¿no? Él es el señor Rafael López Aliaga, él es exalcalde de Lima. Y es Porky. Y es el personaje es Porky, ¿no? El presidente de la República se llama José Gerí. El personaje... Pajerí. Claro, y así, claro. Martín Vizcarra, sí, su personaje, el lagarto. Entonces, cuando tú comienzas a caminar de la mano entre persona y personaje y haces que esto pueda unirse y separarse cuando es necesario, es un manejo estratégico de la campaña. En el caso de López Aliaga, creo que además él ha logrado algo que hace tiempo no se veía, que es quitarle votos al fujimorismo. El fujimorismo era muy sólido, 10%, nadie lo quitaba, segunda, primera vuelta, sólido. Entonces, ha empezado a quitarle votos al fujimorismo y creo que eso gatilló en que comience a haber un ataque hacia ellos. Sin embargo, creo que López Aliaga, después de haber logrado su voto sólido de centro derecha, tiene que ir al otro voto, al voto del que quizás no encuentre en la otra plataforma de los otros candidatos un candidato idóneo. O sea, comenzar a pensar en aquel voto de centro derecha, si le queremos llamar, que ideológicamente está allí. Es lógico que la gente de izquierda no va a votar por él, sí, ¿no? Pero en esta campaña súper segmentada no lo necesita. Pero alguien me decía, oye, una segunda vuelta entre Keiko o sea, Keiko quiere llegar con Porky a la segunda vuelta porque los caviares van a terminar votando por Keiko. O sea, pueden darse, bueno, ya hablaremos en segunda vuelta. Ahora es un universo completamente distinto. Sí, yo dudo que ese escenario suceda. Yo creo que por el social listening que yo tengo, por los trackings que yo tengo y la información que tú tienes, más bien sería poco realista y poco profesional estar hablando de ellos dos cuando el pelotón de abajo, entre comillas, porque sigo diciendo, no hay pelotón de abajo, cuando el otro pelotón comience a avanzar. Es más probable entonces que sea Porky con alguien más que Keiko con alguien más. Yo diría, para no personalizar, es más probable que alguno de los que están por ahora hacia arriba vaya con uno de los que están por ahora hacia exactamente, abajo. Exactamente. Sí. Ahora, campañas, digamos, si uno lo ve en términos ideológicos, que yo sé que muchos lo ven de alguna forma obsoleto, arcaico, pero de todas maneras pareciera ser que tienes este gran contingente de derecha y que del centro a la izquierda o de los caviares hacia más la izquierda no hay una representación y uno no sabe si no va a haber esa representación. Uno revisa, ahora escuchaba algo Mariate pues, que vino a machacar que el sur siempre vota homogéneo y más o menos es así, o sea, tuviste una primera vuelta con un Castillo que arrasó en el sur, una Verónica Mendoza que arrasó en el sur, no le alcanzó para pasar la segunda vuelta, pero estuvo casi, un Humala que arrasó en el 2011 en ese sur.
Entonces, claro, uno dice, está subrepresentada a la izquierda, porque hasta ahora ves solamente a alguien como López Chau y alguien casi invisible como Alanoca, ¿no? Ahora le han metido a Bermejo a la cárcel, qué sé yo. Pero ahí hay un sector que de todas maneras no se puede desatender. Mira, en términos de atención, ¿no? Sebastián Mendoza, este portugués Sí. que hace análisis de mercado, nos presentó en CADE un estudio de cómo históricamente se ha comportado el votante peruano. Y es bien interesante encontrar que, por ejemplo, el votante de derecha y centro derecha no es tan fiel en su voto como el de izquierda, y que es más sólido. Entonces, el votante centro derecha puede empezar pensando en un candidato y en el camino se puede acomodar a otro medio o incluso en contra de sus propios ideales. En cambio, la izquierda y el de centroizquierda es mucho más consistente. Y me parece que nuevamente en esta subsegmentación, tanto López Chau como Alanoca y por ahí algún otro más, está tratando de capitalizar. Un ejemplo, para no ser redundante, claro, podría ser Fiorella Molinelli. Fiorella Molinelli ha comenzado a tener un discurso un poco más pegado hacia la izquierda. Sí, sí. Digamos, que la gente le crea o no, esa es otra historia. Y se ha jalado a Cueva. Y se ha Bueno, probablemente... No, bueno, o sea... Una decisión táctica. Tienes otro claro, que se ha jalado a la chica del OnlyFans. Sí, sí, claro. ¿No? Entonces, yo no me entretendría en sus jales, pero ellos como personaje... Habría que ver hasta qué punto pueden capitalizar el voto de este sector que tú dices. Esa decisión, por ejemplo, de Fiorella de irse un poquito más a la izquierda es una típica decisión estratégica. Es una decisión estratégica. O sea, evidentemente se ha visto el tablero y ha dicho, oye, claro, decir, o ¿qué sea, aquí hay espacio, aquí hay espacio. Exacto. ¿Qué hago yo buscando aquí? Si aquí donde hay solo dos, o sea, en el otro pelotón hay como 20 buscando, en cambio aquí hay dos. Y a dos Fiorella le era muy fácil irse a la derecha, es decir, tecnócrata, etcétera, etcétera. Claro, o sea, pero pues, ha asumido ese papel. Asumido. Que funcione o no, ese es el tema ya de otro tipo. Estás cocinando, yo entiendo, terminando de cocinar el programa de DIRCOM, que ya está casi listo, pero si le tienes que dar una mirada, ¿cómo va a ser este DIRCOM? Mira, este DIRCOM es súper especial, primero porque es el kickoff, como yo digo, de la campaña electoral formal, ¿no? A comparación de otros eventos que donde no tenías candidatos fijos, en diciembre tienes candidatos presidenciales fijos y formales. Pero no es un evento de campañas, perdón, de candidatos presidenciales. El evento está definido en 3 partes. Primero vamos a tener 6 conferencistas de primer nivel que van a hablar justamente de cómo se hace comunicación estratégica. Viene la jefa de comunicaciones del gobierno, el presidente Milei. Está confirmadísima, no hay como que... No vino Milei, pero sí viene la jefa. Sí viene la jefa de comunicaciones del gobierno, el presidente Milei. Viene el asesor de comunicaciones de Bukele. Va a estar Maxi Aguilar, que es el asesor de campaña de Martín Vizcarra, o el que fue su asesor de campaña. Pero dice que sigue con él, ¿no? Bueno, ya lo dirá ya lo confirmará en el evento, sí. ¿no? Tenemos 3 especialistas justamente en inteligencia artificial y una coach española. Y además viene el otro segmento que son los paneles para hacer networking y conocimiento de los sectores. Entonces tenemos 4 ministros de Estado confirmados, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones confirmado, el presidente de la CONFIE, el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, por supuesto la presidenta CADE para que nos cuente qué pensaron los empresarios, de 2 o 3 gremios empresariales más, periodistas además de varios medios de comunicación. Por supuesto contamos con Caretas como un medio y aliado estratégico, como ya lo viene haciendo en varias ediciones, con el éxito de lo que ha sido DIRCOM. Y después de estos paneles mixtos, donde vamos a hablar de comunicación, de estrategia, de política, de cosas que necesitan los sectores políticos y productivos del país, vamos a tener un tercer segmento de candidatos presidenciales. Eso va a ser interesantísimo. Va a ser interesantísimo. ¿Y cómo vas a hacer con el huevo de candidatos que hay? Mira, nosotros hemos invitado a 20 candidatos, tenemos separado espacios para 12 de ellos, ¿no? Los primeros 12 que acepten, por supuesto, estarán. Si por allí hay necesidad de ampliar, buscaremos en el programa de cómo lograr que la mayor cantidad tenga acceso. Nos interesa no solamente... ¿Va a ser tipo exposición, así tipo CADE con comentaristas? La idea principal es que ellos puedan conversar sobre sus planes de gobierno. No es un espacio no es un debate para empezar, eso lo tenemos claro. No es momento de hacer debate, es momento que la gente los conozca. ¿Qué mejora un evento de comunicación que atrae a todos los periodistas y todos los medios de comunicación y los podcasts? Entonces, están invitados a que puedan conversar con un moderador. Básicamente que tú vas a ser, por ejemplo, uno de ellos. Me estoy enterando. Muchas gracias. Y los candidatos van a estar separados en mesas de 2, o sea, solamente 2 candidatos
durante media hora. Pero dices que no va a ser un debate, pero sí va a haber una suerte de diálogo, sí, o de contrapunto de diálogo entre dos candidatos, sí, mediado por alguien sí más. Por un, la idea no es que un candidato se refiera hacia el otro, sino que sea un espacio más de propuestas, ¿no? Que podamos llegar qué proponen en salud, en educación, en seguridad ciudadana, y que el público pueda conocerlos, porque hoy la gente no conoce a todos. Por eso es que tienes a 6 u 8 de arriba del pelotón, porque no termina de conocer que existe un Rafael Belaunde, un Carlos Spa, un no sé, ahora, claro, hay tantos que de verdad yo ahorita odio mucho. Sí, Wolfgang. Sí, Wolfgang Grosso. Wolfgang Grosso. Está Paul Jaimes, el Paul que se peló Jaime, con Hernando de Fernando Soto. Olivera. Está Liliana Humala, una prima de los Humala. Está Liliana Humala. No sabemos quién va a estar del APRA, pero tenemos 15, va a estar uno aprista. Increíble, ¿no? En fin, o sea, la gente por eso es que creo que va a ser un bonito evento, porque va a poder conocer finalmente a los candidatos. Y si tú el 30 ya eres candidato, lo primero que quieres es que te conozcan. Sí, no puedes perder más tiempo. ¿Cuándo, cómo y dónde? El 2, 3 y 4 de diciembre en el Centro de Convenciones del Colegio de Ingenieros. Este es un evento nuevamente súper bien ubicado, súper buen sitio además. El Colegio de Ingenieros tiene una directiva además que brinda una excelencia tremenda en el auditorio que tiene. ¿Sigue Roque Benavides ahí o ya es Paz President? No, ya es Paz President, ahora está dirigido por el ingeniero Edwin Chávarri y con la Universidad Española UNIR y varios medios de comunicación que se han sumado, entre ellos también gremios empresariales, instituciones. Va a estar el ministro de Producción, la ministra de Economía, la ministra de Inclusión Social. Hemos invitado al Premier, que todavía no tenemos confirmación de él, de los otros 3 ministros sí, y el presidente del Congreso. O sea, es un evento donde puedes aprender y relacionarte, y va a haber va a haber un consultorio político. Ajá. Para que cada uno de los que quiera asistir y quiera hacer unas preguntas de cómo puedo ganar, tenga 5 minutos con un doctor en consultoría política. Tienen consejos gratis también. Sí, tienen su centro médico, un ratito de centro médico, un tópico de emergencias. Para el remate, en términos de comunicación, de estrategia, lo que está pasando con el actual gobierno, mira, la verdad cuando vi la foto, dije, yo estoy encantado con la portada, ¿sabes por qué? Sí. Porque vamos a llegar a votar algún día por esto. El año pasado estaba este venezolano tan gracioso. Claro. Él fue el que me decía va a ser un robot, y yo dije, bueno, ahora. Y sí es probable que esto al final vaya a decir, oye, ¿sabes qué? Y veremos cómo el humano interactúa con esto, pero la racionalización. Yo estoy escribiendo mi libro sobre la neohumanidad y la política. Vamos a esperarlo y comentarlo, pero mira la foto del presidente, a ver si me ayudan, Alejandro, a ver si llegamos a hacer un zoom, porque no la tenemos por ahí. Ahí se ve, ¿no? Ahí se ve. La pose es extraordinaria. Yo no sé si eso está. Miren ustedes, esa mirada. El Premier con su café normal, pero, o sea, no puede ser más ensayado. ¿Más coqueto? Más coqueto, ¿no? O sea, claro, Víctor Chacón lo agarró justo, pero, o sea, mira, yo sé que puede ser un accidente o lo que sea, pero uno nunca toma café. De repente, Henry, tú de vez en cuando te tomas un café así mirando, así en el Parque Kennedy. Pero, a ver, en el Haití. No. Pero, a ver, o sea, aquí hay un tema de comunicación que uno se pregunta, mira, le ha ido bien porque ha tenido estas encuestas, ya se sabe que su antecedente era, pues, ¿no? Se la puso fácil, claro, ¿no? Claro, eso que te iba a decir. Pero al mismo tiempo el presidente ya comienza a correrse el riesgo de que aquí haya un montón de pose y poco fondo. Estás entrando a ese punto. Ya lo ves con ciertas cosas como sus respuestas sobre el reinfo, ¿no? Que son como naderías, en realidad, responden naderías. La comunicación, y más cuando los tiempos políticos son tan ajustados, tiene etapas, ¿no? O sea, tú tienes que ir virando de acuerdo a las circunstancias. Y quizás a él ya le falta una retocadita. ¿Qué piensas? O sea, no sé si le toca una retocadita ahora, pero le va a tocar una retocada. Le va a tocar, pero de todas maneras, a partir del 23 de diciembre. Claro. Porque ahí se acaban los que lo han llevado al poder, son sus enemigos. Claro. Porque necesitan ganar elecciones. Claro, y él representa al partido de Patricia Lee, él representa a Somos Perú y representa de alguna u otra forma un candidato. Y a Forsyth, ¿no? Forsyth. O sea, y Forsyth salió con su uniforme. O sea, no, todos estos son... Además se parecen en el biotipo. Claro. Ambos son altos, claro, tienen una formación así de coquetos, tienen un encanto especial. Unos de la U, otros de Alianza. Claro.
tienen elementos que pueden juntos consolidar una campaña interesante de Somos Perú. Y en ese momento, yo no sé. A diferencia de el presidente antes tenía más o menos ese corte. Ahora ya no. Claro. Pero a lo que voy es que, claro, cuando George se aparece uniformado, uno dice, ¿en qué está pensando? ¿Tú crees que le ligó o no le ligó? Porque a veces uno no sabe ya cómo interpretar ese tipo de cosas. Para mí no es muy dramático lo que ha pasado. Yo creo que además, primero que el uniforme le corresponde, ¿no? Él es un oficial. Como oficial de reserva, pues finalmente usar el uniforme. Sí, además él estudió con la ministra Leslie Chica, por eso es que ella también usa el uniforme. Y hay otros, o sea, que hay muchas personas que y en momentos de exigencia de mano dura, el uniforme puede ser un activo para muchos, ¿no? Es un activo, definitivamente. Pero al final es eso, o sea, Somos Perú, que es este partido con esta cosa controversial que del pragmatismo ya se ha ido para sus críticos sencillamente a un tema de repartija municipal y qué sé yo, pero al mismo tiempo tienes a alguien como Carlos Brus en sus filas ahora, o sea, no creo, ojo a Somos Perú, diría yo. No creo que Patricia Lee vaya a dejar esta oportunidad así nomás pasar, ¿no? Ojo a Somos No sé Perú. si le guste eso al presidente o no, pero al final, como tú dices, se van a convertir en sus enemigos lo que lo han puesto y va a tener a su partido ahí. Y su partido va a seguir siendo su partido, ¿no? Y tiene el poder. Que no es poca cosa. Que no es poca cosa. Tener la presidencia de la República. Recuerda, el Partido Morado no le fue mal solamente porque finalmente salió de carrera Guzmán. Sí, claro. Pero aún así el presidente en ese entonces llegó a ayudar de una otra forma a capitalizar con una buena bancada al partido. Así es, entonces... a veces los lugares comunes, no a veces, la mayoría de veces los lugares comunes no funcionan en la política como uno espera, ¿no? O sea, estos signos, estas señales a veces tienen una segunda y una tercera lectura incluso, ¿no? Lo que pasa es que en política, no sé si ustedes, los lectores, recuerdan el juego Nadie sabe para quién trabaja, Exacto. que es el juego donde tú puedes tener 20 cartas a tu favor y en una jugada se te llevaron todas. Eso es la política. Y entonces, el que se prepara a hacer política, esas jugadas no lo deben sorprender. Claro. Pero el que no se prepara a hacer política y cuando pierde todo, cree que perdió todo, no recordará que un Alan García perdió todo y volvió como presidente. Claro. Y ahorita hay que recordar, ahorita todavía estamos en la etapa de posicionamiento. Sí. De aquí a diciembre. Sí, porque es claro que todavía hay mucha gente que no conoce sus candidatos y es una oportunidad. Mi consejo a los candidatos es no hagan campañas basadas en lo que les parece o lo que todos En la hacen. intuición. No, esta vez, aunque sea baratito, pero contraten un estratega. Aunque sea baratito, pero si pueden invertir, contraten. Y en Edilcom me imagino que va a haber un menú para todos los gustos. No sé si para todos los gustos, la verdad. No Sí, tanto. sí. Y menos para todos los bolsillos, pero va a haber Pero por lo menos. Va a haber para bolsillos que quieran ganar. Henry, gracias por estar No, con gracias nosotros. a ti. Edilcom del 2 al 4 de diciembre, entonces va a ser súper interesante. Yo me divertí muchísimo el año pasado, me imagino que ahora con la proximidad electoral va a ser todavía más entretenido e informativo para poder entender uno a veces piensa, nuestra loca política, la política está de cabeza en todas partes, ¿no? Está de cabeza y hay que más o menos ir haciendo la traducción local para finalmente llegar a los resultados que, como repito, se están dando en todos lados.